Levante la mano aquel de ustedes que estuvo en el tiempo en que Jesús vivió aquí en la tierra. Ninguno. Ahora pregunto, ¿y si ustedes no estaban, cómo es que creen en Jesús? ¿Cómo van a creer en Él si no lo conocen? ¿O cómo lo van a conocer si eso fue hace 2000 años? Ya. ¿Han escuchado hablar de algún héroe de la patria? Tampoco lo conocieron, ¿verdad? Pero a través de los libros de la historia, ustedes van leyendo y van conociendo dónde nació, qué hizo, qué dijo. ¿Sí o sí? Pues sepan una cosa, Jesucristo vino hace 2000 años y ha sido el héroe más grande porque es el Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, jamás lo podemos conocer si no leemos su historia, si no leemos lo que Él dijo, lo que Él pensó, cómo obró, qué prometió, qué hizo. Y la única manera para conocer a Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Señor, es a través de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras es la historia de la salvación. Se nos narra, nos cuenta. ¿Quiénes nos narran? ¿Quiénes lo cuentan? Aquellos que sí lo vieron, que fueron testigos oculares y que lo transmitieron, los plasmaron en las Sagradas Escrituras con una finalidad, que los hombres de todos los tiempos conozcan al Señor. Y si ustedes y yo somos cristianos, porque somos cristianos, porque creemos que Cristo es el Señor. Escuchaba hace rato a alguien que decía, en mi casa, en mi vida, en mi patria, ¡viva Cristo Rey! ¡Qué maravilloso! Eso no lo había escuchado yo. A ver, porque otra gente tampoco lo ha escuchado en otras partes. ¿Cómo es? En mi casa, en mi patria, en mi vida, ¡viva Cristo Rey! Ajá, ¿y cómo sabemos que Cristo es el Rey? ¿Y cómo conocemos a ese Cristo? ¿Y cómo lo amamos? ¿Y cómo lo servimos? ¿Y cómo nos volvimos cristianos? ¿Saben qué significa cristiano? Cristiano significa aquel que conoce a Cristo, porque lo conoce, lo ama, porque le ama, le obedece, le sirve como Él es su Señor, Él es su Dios. Y listo, le entrega toda su vida, vive para Él, le sirve a Él. Pero si quieren, miren cómo comienza el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, y vamos a leer la Biblia Reina Valera, porque nos siguen muchos hermanos separados en todas partes del mundo. Entonces yo soy un sacerdote que no le predica solo a los católicos. También le predico a mis hermanos separados, que no me quieren, pero que me escuchan. Y por algo me escuchan, porque les predico la palabra de Dios. Y me pueden maldecir, me pueden insultar, me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Porque a prueba me remito capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escuchen, ustedes y yo, ¿por qué creemos en Jesús? Porque somos cristianos. ¿Cómo lo dibuja San Lucas, capítulo 1, versículo 1? Escuchen. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas,
la historia de las cosas, porque nosotros no estábamos en ese tiempo. Alguien escribió la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. que no han sido ciertas, sino ciertísimas. Esto significa que no hay que dudarlas. Así son. Siga. Tal como nos lo enseñaron, Lupita, aquí viene por qué nosotros lo creemos. ¿Otra vez? tal como nos lo enseñaron, ¿Quiénes nos lo enseñaron? los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Nosotros no creemos en tonterías, en inventos. Creemos porque hubo gente que lo vio con sus ojos. Y ojo, y después que lo vieron fueron ministros ¿de qué? Dígalo, dígalo. De la palabra. ¿Ministros de qué? De la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la historia de las cosas que sucedieron ciertísimas, que nosotros no estábamos en ese tiempo, pero que hombres de confiar, inspirados por Dios, las escribieron tomando el testimonio de aquellos que sí lo vieron con sus propios ojos. Y cuando esas personas lo contaron, entonces, como fueron inspirados por Dios y Dios los iluminó y Dios los vio, entonces eso pasa a ser palabra de Dios. Que cuando nosotros lo leemos, decimos palabra de Dios. ¿Y cómo responde el pueblo? Te alabamos, Señor. ¿Qué significa palabra de Dios, te alabamos, Señor? Significa que cuando se lee la palabra de Dios, yo no la someto a juicio, sino que solamente la acepto diciendo, te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra y a través de ella te podemos conocer, te podemos escuchar, te podemos creer, te podemos seguir, te podemos servir y estamos seguros de las promesas que tú nos haces. Hoy yo vengo a hablarles de la palabra de Dios, esa que escribieron aquellos que sí lo vieron con sus propios ojos, esos que fueron ministros de la palabra, comenzaron a transmitirla fielmente. Pongan cuidado, ¿cómo sigue? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Se da cuenta que hizo San Lucas? Comenzó a investigar todas las cosas desde su origen. O sea que el cristiano tiene que alimentarse con la palabra de Dios, investigando desde sus orígenes, leyendo la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final, investigando lo que dijeron y escribieron aquellos que sí lo vieron, porque nosotros no estábamos en ese tiempo, pero tenemos el interés de conocer qué fue lo que hizo Jesús. Tenemos el interés de conocer quién es Jesús y tenemos el interés de obedecer lo que dice Jesús, nuestro Señor. Y eso solamente a través de la Sagrada Escritura. Entonces dice San Lucas, yo lo investigué cuidadosamente. Y lo investigó de aquellos que habían escrito, eran ministros de la palabra, habían hablado, habían predicado y habían escrito lo que habían visto y habían oído. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos del siglo XXI? Que no les importa un comino, que no quieren investigar desde el principio toda la vida de Jesús, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dijo, todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora comprenden por qué hay tan poquita fe. Ahora comprenden por qué hay una fe enana, niña, chiquitica entre los cristianos. Ahora comprenden por qué hay católicos que dicen ser católicos y van a misa y también van a los brujos.
Ahora comprenden por qué en México hay católicos que tienen la mal llamada Santa Muerte y que adoran a la Santa Muerte, que en castellano es el mismísimo diablo. ¿Lo comprenden? Porque hay una fe niña, porque hay una fe no profunda, porque hay una fe no sustentada, basada en aquello que está escrito y que lo escribieron aquellos que lo vieron y lo escucharon, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Porque el pueblo ha dejado de ser creyente y se ha convertido en creyón. Y por eso hay católicos que dicen ser católicos, pero fuman droga, toman licor, se emborrachan, viven en adulterio o viven arrejuntados sin casarse, pero son católicos, apostólicos y romanos. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, pero apoyan el aborto. A Petronilo le patina, Coco, pero apoyan la agenda gay. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Eso se llama ausencia de fe en la palabra de Dios, esa misma que nos dejó Jesucristo para indicarnos a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el pueblo no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo.